No dudes, papi, soy tu papá y te quiero mucho. Acuérdate. Y siempre voy a estar para ti, para tu hermano y para tu mamá también, de verdad, con mucho cariño. Bienvenidos, bienvenidas o bienvenides a Las Flores del Podcast. Yo soy Alex, tu jardinero y host de este podcast. ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Yo debo confesar que estoy nervioso por el episodio de hoy. Como posiblemente ya hayan leído en el título de este episodio, hoy hablamos de nada más y nada menos que de mi papá. O más bien de mi relación con mi papá. Y es un episodio que estuve evadiendo mucho, o más bien empezar a trabajar en este episodio, porque es un tema que mueve fibras sensibles, pero creo que estoy listo para, para hablar de este tema y se supone que deberían de estar escuchando este episodio un día antes del Día del Padre y creo que nunca le regalé nada o no tengo en mi memoria haberle regalado algo en un Día del Padre. Entonces, con este proyecto tan especial para mí, Las Flores del Podcast, quiero regalarle o dedicarle las flores de esta semana. Sé que no será un episodio fácil, pero vamos a intentar que todo salga lo mejor posible. Y sin nada más que decir, empecemos este episodio. Normalmente cuando somos niños pensamos que nuestros papás tienen las respuestas de todo o que son superhéroes, pero lógicamente eso no es así. Yo tenía una idea de lo que era tener un padre, pero luego crecí y me tocó empezar de cero. Y justo de eso quiero hablarte en este episodio, por eso estoy muy nervioso, pero sí podemos. Hay tantas formas de empezar esto, pero creo que lo mejor es empezar desde el principio, o sea, mi infancia con mi papá. Lógicamente, de chiquito significaba de más para mí y creo que más de lo que significaba para mí mi mamá o mi hermano. Era como, para mí, era como el superhéroe de México, el chapulín colorado que te dijera. Es broma, pero sí yo sentía demasiado cariño, ¿sabes? O sea, yo lo tenía, mira, ¿cómo se le dice? En un pedestal que te dijera, la Virgencita de Guadalupe la sacamos de ese pedestal y pusimos a mi papá. Pero, o sea, era como mi ejemplo de hombre, pues. Y o sea, es normal, pues, porque todos cuando crecemos vemos a nuestro papá como pues la mayor figura de autoridad, ¿no? Pero luego creces y entras a la etapa donde descubres que tus papás no son robots, que son humanos y que también se equivocan. Y básicamente en esa etapa me quedé yo. O sea, me quedé yo estancado en esa etapa. Y mientras más sabía yo de detalles, por así decirlo, era más difícil para mí entender que mi papá también podía equivocarse. Porque lógicamente cuando somos niños vemos a nuestros papás como de que son personas mayores, que están en ligas mayores y que obviamente tienen que tener todas las respuestas de todo. Y ahora, no es por justificarme, o tal vez sí, pero hay que intentar entenderme un poco. O te voy a dar mi punto de vista a como yo lo veo ahorita para entenderme por qué mi cabeza pensaba como pensaba. Desde que tengo memoria, no voy a decir 18 años porque no me acuerdo de 18 años, ¿verdad? Pero desde que tengo memoria, mi papá siempre ha trabajado de que todo el día. Entonces, no lo veía en todo el día, solo en las noches, para cenar y dormir. Encima de eso, yo me enteraba de problemas familiares, chocábamos mucho con nuestro humor, con nuestra forma tan diferente de ver la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que era lógico que yo iba a pintar a mi papá como el malo del cuento en cualquier contexto, porque yo no lo veía, lo veía solo en las noches, no sabía mucho de mi papá
y lo único que yo sabía eran cosas negativas. Entonces pienso que eso hacía un poquito lógico, entre comillas, que yo lo pintara como el malo de cualquier cuento. Entonces, así es como empieza el distanciamiento con mi papá, porque yo siempre fui muy de enojarme con las personas y dejarle de hablar a las personas. Y así fue justo como pasó con él, ¿no? Mientras más veía red flags, más me alejaba con él y le generaba rencor. Pero, mira, mira, hay una gran lista, no es por exponer a mi papá, pero hay una gran lista de cositas, ¿no? Entonces era tanto el rencor que yo generaba al punto de que ese rencor se convirtió en odio. Y yo sé que odio es una palabra muy fuerte y más si estamos hablando de mi infancia, o sea, de que yo estaba, mira, chiquitito. Y una de esas tantas veces en las que me salía de mi casa, tipo 3 de la mañana en una banqueta, escribí algo más o menos así. Yo no tengo la culpa de que seas así, pero aún así cargo con la culpa. Odio tener que verte y me duele saber que antes deseaba verte más. Yo nunca había odiado tanto a alguien y me duele que ese alguien sea mi papá. No te puedo dar contexto de lo que escribí, o sea, de por qué me salí como a las 3 de la mañana, por qué estaba yo en una banqueta, por qué me puse a escribir ahí, porque no me acuerdo, claramente, ¿no? Pero sí te puedo desmenuzar cada punto, explicarte un poco de lo que sentía yo al escribir lo que escribí. A veces cuando intentaba poner de mi parte para tener una mejor relación con mi papá o al menos estar en paz, sentía que era lo que yo pensaba, te aclaro. Sentía que solo yo ponía de mi parte para tener una mejor relación. Y a pesar de yo pensar eso, de sentirme así, yo me sentía culpable porque decía como de que es que yo tengo la culpa de todo esto, de todo lo que está pasando en mi familia. Y yo, mira, chifla más fuerte que no se escucha, mira. ¿Qué te estaba yo diciendo? Ah, que a pesar de yo pensar todo eso, sentía mucha culpa en ese momento de todo lo que pasaba en mi familia, ¿sabes? Si mis papás tenían algún problema, sentía que era culpa mía. Y si yo tenía algún problema con mi papá, sentía que era culpa mía y el hecho de que nuestra relación no fuera buena, sentía que también era mi culpa. Y en parte sí, no voy a decir que no, pero... O sea, siento que sí pude haber hecho más, pero ya no tiene caso como que ponernos a pensar como de que qué hubiéramos hecho o andar buscando culpables. El punto es que ahorita estamos intentando sanar todo este rollo y creo que eso es lo único que importa ahorita. Y es que tampoco mi papá nunca ha sido como que muy bueno expresándose. O sea, como expresando lo que siente y lo que pasa en su vida y todo ese rollo típico de papás. Pero creo que realmente nadie en mi familia tiene como que esas costumbres de expresar sentimientos. Y es que esto tampoco tiene nada que ver con lo que te estoy diciendo. Pero, o sea, sí siento que estoy marcando otro camino, digamos, en mi familia. Como que, o sea, imagínate, visualiza en tu cabeza un caminito familiar, digamos, y que yo estoy haciendo otro caminito. Porque nadie está acostumbrado a hablar de sus sentimientos, de qué sientes. O sea, digamos, en mi familia se puede hablar del trauma, pero en forma de chisme. Como de que yo tengo este trauma y así, así, así. Pero, y yo en forma de chisme, ya les estoy diciendo chismosos, sí. Y no me arrepiento de nada. Pero no de hablar del sentimiento, de cómo te sientes, de si sanaste todo eso o nada más lo reprimiste, porque es muy común
solo reprimir el sentimiento o lo que te haya pasado y decir como, pues ya pasó, ¿no? Yo debo seguir con mi vida, pero lo normal es sentir la emoción. ¿Entendemos ese punto? Entonces, siento que yo me estoy saliendo de ese caminito familiar, porque, o sea, por si no lo saben, estudio psicología, entonces me intereso mucho por el pensar de las personas y todo ese rollo, e intento hablar más de eso, ¿sabes? Como de que lo que sentimos y lo que reprimimos. Y es que yo tampoco era tan bueno expresando lo que sentía hasta que empecé con este proyecto y fue que yo empecé a hablar más, ¿sabes? ¿Será que mi papá debería tener un podcast? ¿O toda mi familia debería tener un podcast? Hay que hacerle un podcast a toda mi familia. Bien. Luego, durante todo este proceso de rencor y problemas, ninguno de los dos nos hablábamos, ninguno de los dos tenía interacción. Y aunque sí debo mencionar que mi papá era el que intentaba tener más interacción entre los dos, pero yo la verdad es que me cerraba muchísimo a querer hablar o a querer escuchar. Entonces, vivir en la misma casa y dormir en el mismo cuarto era muy incómodo porque pues no hablábamos, básicamente no nos llevábamos y nos comunicábamos a través de mi mamá. O sea, si él quería que yo supiera algo, le decía a mi mamá y mi mamá me lo decía a mí. Y si yo quería que él supiera algo, que normalmente eran quejas, y normalmente yo me quejaba, le decía a mi mamá y mi mamá le decía a él. Entonces era muy, muy, muy incómodo. Y es que, como les dije, creo que en el episodio de mi cumpleaños, yo expresaba todo con enojo, ¿sabes? Era como que sentía algo y les dejaba hablar. Los oyo a todos, no me hablen. Pero yo sentía más que enojo, pero digamos que el único nombre que le supe poner a todas esas emociones era enojo. Tipo, si yo sentía tristeza por en la situación en la que estábamos mi papá y yo, porque sí sentía tristeza, obviamente yo me cerraba muchísimo a no querer tener como una conversación, pero yo sí me sentía muy triste, ¿sabes? Sí pensaba en eso y sí era uno de mis problemas cargar con la relación que teníamos. Pero pues yo no sabía cómo, pues yo no sabía qué hacer, yo no sabía qué era lo correcto en ese momento, ¿no? Y si yo sentía ansiedad también, o lo tapaba o decía que estaba enojado. Tipo, a mí me daba muchísima, muchísima ansiedad saber que mi papá llegaba. Y no tanto porque no nos lleváramos. O sea, era incómodo, pero sabías sobrellevarlo, ¿no? Pero me daba ansiedad porque aparte de este problema de no tener una buena relación, pues había problemas de papás, que te dijera. Entonces, saber que mis papás estuvieran juntos, tipo en la misma habitación, me daba muchísima ansiedad. Entonces, saber que él llegaba, escuchar su carro, me daba muchísima ansiedad. Mi mamá me compró unas pastillas. ¿Tú crees que me hacían algo esas pastillas? No, nunca me hicieron nada. Yo creo que me dejaron peor de la cabeza de lo que ya estoy. Pero pues según que eran para la ansiedad. La verdad, todo esto fue un proceso muy caótico que se sentía como que no tenía final, que nunca iba a tener final toda esta situación familiar hasta que mis papás se separaron. Por última vez. Mi papá se fue de la casa y pues no era como de que ya no viviera conmigo y yo de que, ay, ¿cómo estás? O viceversa, porque si no hablábamos cuando vivíamos juntos, mucho menos cuando no vivíamos juntos. Fue hasta mucho después, mucho, mucho después, que yo empecé a generar, no sé si sea la palabra correcta, pero como nostalgia por mi figura paterna. O sea, como de que empezar a extrañar a mi papá, pero también querer sentir ese amor de padre, di. Y como siempre, todo pasa cuando tiene que pasar. Una vez, mi mamá
sí. Mi mamá se quedó de ver con mi papá para que le diera dinero, la pensión que te dijera. Y, y mi mamá me dijo, ¿sabes? Creo que íbamos a salir con mi hermano. Y me dijo que iba a ir con mi papá, regresaba y nos íbamos, algo así. Entonces, yo no sé de dónde saqué valor, pero ese valor lo cambió todo. No sé de dónde saqué valor para decirle a mi mamá de que sí iba con ella, pues. O sea, yo me paré así y le dije, voy contigo. Y mi mamá, o sea, me acuerdo de la cara de mi mamá, porque me miró como que con sorpresa, pero también con emoción. O sea, yo dije, ay, ¿vas a llorar o qué? ¿Sabes? Y ya me dijo como de que, ¿quieres verlo? Y yo, sí. Y pues bueno, fuimos a donde estaba mi papá y no me acuerdo de nada. La verdad tuve un blackout de todo el nervio que sentía. O sea, se me olvidó todo de pues, los nervios, ¿no? De volver a ver a mi papá después de chingo de tiempo y saber que no teníamos como que la mejor relación del mundo, ¿sabes? Entonces me acuerdo que llegamos, no sé qué pasó. Recuerdo que sí. O sea, mi idea de verlo no era verlo y platicar. Como de que, mira, tengo este trauma. ¿Tú qué traumas tienes? No, nunca fue mi idea, solo mi idea era como que verlo, pues. Me acuerdo que sí tuvimos alguna comunicación, pero cuando llegamos, pues, o sea, mi mamá, me acuerdo que fue como de que, mira, Ten quería verte. Me acuerdo que así sucedió todo eso. Me acuerdo que le di un abrazo, no con exactitud, no te recuerdo muchas cosas. Y ya. O sea, pero yo soy muy espiritual y yo sí sé, estoy seguro que yo tuve otras vidas. Pero no sé, se sintió muy extraño, pero muy bonito, porque sentí que ese abrazo de mi papá sanó como todo el sufrimiento de mis vidas pasadas, ¿sabes? O sea, es una cosa muy extraña de explicar, pero yo ahí sentí que algo sanó dentro de mí, como si el niño chiquitito chiquitito, no más chiquito, o sea, no tan chiquito, este, como que si ese niño chiquito hubiera sanado, pues el niño que, ay, espérate, no me hagas llorar, oye, no me hagas llorar, quítate. Como si ese niño chiquito que, es que, a ver, ¿cómo te lo explico? Como si ese niño chiquito que deseaba abrazar a su papá todos los días, sanara, pues. O sea, ese niño que esperaba a su papá, que esperaba tener una mejor relación con su papá, sanara, pues. O sea, se sintiera bien, se sintiera cómodo viendo a su papá. Porque, o sea, imagínate querer tener a tu papá, necesitar a tu papá, tenerlo y lo único que sintieras fuera rencor y fuera incomodidad de estar con él. O sea, muy fuerte y más si estamos hablando de que, pues yo estaba chiquito, pues. Y obviamente a todo esto influyó que ya no viviéramos juntos, ¿sabes? El tiempo, el espacio, el amor reprimido que yo sentía, influyeron para que yo pudiera sanar todo esto, ¿sabes? O sea, obviamente yo todo el amor que sentía por mi papá lo reprimía por, digamos, por las veces que se equivocaba. Para mí era muy difícil entenderlo que se equivocara, pues, porque yo decía, es un adulto, ¿cómo te vas a equivocar? ¿Cómo no vas a tener todas las respuestas a todo lo que quiero? Ahora que soy un adulto, ya lo entiendo, nos equivocamos mucho los adultos. Pero, o sea, a mí como que, no quiero decir me decepcionaba, pero sí, porque yo saber que había cosas no correctas, que había cosas no negativas, era muy difícil de entenderlo, ¿sabes? O sea, como que ese pedestal en el que lo pusimos al principio, como que, pues se me cayó, pues, como de que,
¿qué está pasando aquí? ¿Sabes? Encima, no sé por qué yo me daba como que esa libertad de adivinar lo que, lo que mi papá pensaba, ¿sabes? O sea, yo pensaba que mi papá me odiaba. Nunca fue así. O sea, ahorita que lo veo, que veo la situación, sé que nunca pasó, que nunca me odió del todo, di. Pero yo pensaba, o sea, yo sentía, yo lo veía y yo decía, este hombre está pensando en tanto que me odia, pues, te lo juro. Y yo decía como de encima de que de todo lo que te has equivocado, te atreves a odiarme. No, 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 no. Y yo lo tenía así como el Santa Claus que tiene su lista negra. Así yo lo tenía. Así yo. Cada punto. O sea, a mi papá y cada punto, cada problema, cada cosa que yo sentía. Y sabes, cuando estaba yo planeando este episodio, yo estuve pensando y yo me quedaba así como de cuáles eran todos esos problemas que yo le tenía anotado a mi papá en esta lista negra. ¿Dónde están? O sea, y obviamente no es por reprimir ahora todo este sentimiento, todo este enojo, eh, todo este rencor, pero obviamente cuando estaba chiquito, pues hacía como que sacaba problemas de un solo problema. ¿Me explico? O sea, sí había problemas, sí había cosas, muchas cosas, pero no era para ponerlo ahí en la lista negra, pues es como para tenerlo en la lista normal como el Santa Claus. O sea, que si te equivocas de que no eres un niño bueno del todo, pero no eres un niño tan malo como para ponerte en la lista negra y no traerte un regalo en Navidad, ¿me entiendes? Obviamente todo esto fue un proceso, no sané al siguiente día que se fue de la casa, o sea, fue todo, todo, todo un proceso como todo. Y solo tuve que aceptar el papá que tenía, ¿sabes? Porque, o sea, obviamente tú creces viendo películas, series, novelas y todo ese rollo que te brindan por ahí de que la familia perfecta, ¿no? Y obviamente tú quieres eso también, ¿no? No quiero una familia perfecta, pero a veces no siempre es lo que quieres, sino lo que tiene que ser. No todas las familias son para siempre, no todas las relaciones son para siempre. Y ya, pues, o sea, hay que entender eso, ¿no? Y yo traté de aceptar como todas sus cualidades, se dice. Lo positivo, pues, cualidades, fin, lo positivo, pues. Y lo negativo, o sea, como que defectos, pues, porque es un humano como yo, se equivoca como yo. O sea, no hemos tenido los mismos errores, pero ambos nos equivocamos, pues lo único... No, no me voy a funar. Iba a decir que el único defecto que compartíamos era que a los dos nos gustaba el chupe, pero ya no. Ya no, yo ya no tomo. Pero, o sea, acepté lo que tenía porque yo no podía cambiarlo, ¿sabes? O sea, yo no, o sea, cambiar lo que tenía, pues no a mi papá. Tampoco podía cambiar a mi papá, pero mi situación, pues, familiar, pues yo no la podía cambiar, ¿sabes? Como decir, como de que nadie tenga problemas, todos échenle ganas, pues no, eso no cambia nada, pues. Y aprendí a ver más allá de su comportamiento. Sabes, en mi carrera obviamente es algo que se ve siempre, ¿no? El Sigmund Freud, mira, y tuve que entender que muchas veces nuestra forma de amar o nuestra forma de no amar viene desde heridas del pasado. O sea, tipo si en tu familia, digamos, tu papá no te enseñó o no te demostró amor, pues no sabes lo que es amor. O sea, digo, a veces porque otra persona te puede enseñar lo que es el amor, ¿no? Pero quizás o muchas veces no sabemos cómo aprender de los demás, ¿sabes? Y nos centramos mucho a una sola persona, en este caso digamos tu papá. Entonces, si tu papá no te demostró
amor, pues obviamente no vas a saber lo que es el amor, ¿no? Entonces cuando tú tienes a tus hijos, tampoco vas a saber cómo demostrarles amor, no les vas a enseñar amor. Entonces, digamos que desde ahí viene todo eso que eres ahora, pues de todo lo que has aprendido y de todo lo que no has aprendido. O sea, yo sé que sí puedo hacer algo por mi papá y por mi familia, por en todo este rollo de, no sé, hacerles entender cosas que quizás nunca aprendieron, demostrarle cosas que nunca les demostraron y obviamente desde mis límites, ¿sabes? Hacer cosas, pero hasta donde tú, hasta donde lleguen tus límites. Tipo ayudar, pero llegar a un punto y decir, yo hasta aquí llego, tú avanza, pues. Lo mismo que va a hacer un psicólogo, pues. O sea, un psicólogo es como un puentecito con herramientas y pasas por ese puentecito llamado psicólogo con esas herramientas y te vas, pues te vas a hacer tu vida. Asimismo, pues nosotros, ¿no? Nosotros que todavía no somos psicólogos, pues intentar ayudar a alguien, darle las herramientas que tú tienes y que pase, pues si yo aquí llego, tú avanza, tú puedes. O sea, no es como dejarlo solo, pero siempre que no se pasen de tus límites. ¿Sí me explico ese punto? Espero que sí. Tomé todas estas decisiones porque sé perfectamente que no es sano vivir con rencor. Más rencor hacia mi papá. No quiero que me malinterpreten porque no se trata de perdonar y olvidar. ¿Sabes? Se trata de perdonar y aprender que las acciones de las demás personas no tienen nada que ver conmigo. Yo no tengo la culpa de que, pues de lo que hagan los demás, pues no te voy a poner ejemplos, pero, o sea, siempre y cuando yo también tenga, pues, las ganas, pues, de tener una mejor relación. ¿Me explico? Y aquí quiero hacer un paréntesis, digamos, no sé si se dice paréntesis, pero digamos un paréntesis porque sé que quizás hay personas que no tienen o no tuvieron ese chance de arreglar la situación con sus papás, digamos, porque ahorita estamos hablando de papás. Entiendo que todos actuamos de manera diferente, o sea, mi papá nunca se cerró a tener una mejor relación conmigo, ¿sabes? Nunca. La neta, mi papá sí era un poquis migajero conmigo. O sea, y nunca se cerró, pero entiendo que hay personas, hay padres que piensan de manera distinta, ¿sabes? Que están muy cerrados a no querer o les vale. Pues también. Pero debes de saber que a veces la sanación no viene desde otra persona y puede venir desde ti. Y eso también es muy importante. Si no tienes o no tuviste la oportunidad de sanar eso con tu papá, puedes hacerlo tú. Y nunca voy a dejar pasar la oportunidad de decirte que vayas a terapia. Ve a terapia. O sea, te van a ayudar a que tú sanes eso por ti desde ti, sin necesidad de que tenga que estar la otra persona ahí presente para que te ayude a sanar. ¿Me explico? Espero que sí también. No sé cómo vaya este episodio, pero yo sabía perfectamente que me hago mucho bolas y me voy por lugares donde no me debo de ir luego. Entonces preparé unas preguntas que quiero responder aquí con ustedes y me gustaría que tú que me estás escuchando, también las respondieras. Ni modo. Ya la neta me estoy arrepintiendo un poquito de estas preguntas porque si están, mira, fuertes zonas. Pero se supone que son para dejar este, este tema pues bien explicado, pues que no queden dudas y cerrar bien este episodio. La primera pregunta dice, si pudieras cambiar algo de tu papá, ¿qué cambiarías? Y yo, las entradas que tiene porque ya me están saliendo. No, ya, serios, pónganse serios, por favor.
Si pudiera cambiar algo mi papá, ¿qué cambiaría? Creo que lo que te expliqué al principio de que no es muy bueno expresando lo que siente, ¿sabes? O sea, yo creo que empezaría por ahí, de que aprendiera a expresar exactamente lo que siente. Que tú un día llegues y le digas, oye, ¿cómo estás? Y te explique, te dé una actualización de su vida y te explique todo. La neta, eso sí es muy necesario en todas las personas, ¿sabes? La comunicación es muy importante. Siento que la base de muchas cosas. Y obviamente también la comprensión, ¿no? Porque pues no tiene caso que tú comuniques lo que sientes y que la otra persona no comprenda, ¿no? Pero bueno, comunicación. Pregunta número 2. Ay, Dios mío santo. Ya no juego, ya me voy. Dice, ¿qué le dirías hoy a tu papá mirándolo como adulto y no como niño? Siento que no hago la entonación de que es pregunta, pero ni modo, se entendió, ¿no? Como que ¿qué le diría hoy mirándolo como adulto y no como niño? Creo que lo que dije en alguna parte de ese episodio, no sé en qué parte, que de cierta forma yo sentía decepción de que él se equivocara, de que él tenía errores y todo ese rollo. Puedo decir que, que no estoy decepcionado, ¿sabes? Que estoy muy orgulloso, de hecho, por seguir aquí. Simplemente por seguir aquí. Porque yo conozco su vida, conozco su pasado, conozco su presente, espero conocer su futuro y sé que no ha tenido una vida perfecta. Y sé que nadie la tiene, pues. Pero sé que su vida no ha sido tan fácil. Entonces simplemente le diría eso, que estoy orgulloso de que esté aquí, que por cualquier razón, por la que sea, que no se ha rendido nunca, que estoy orgulloso por eso. Pregunta número 3. Espero haberme entendido, ¿no? Pregunta número 3. ¿Qué parte de ti sigue buscando a su papá a veces? Es que no quiero hablar mucho, es que siento que si me extiendo voy a llorar. Y no tiene nada de malo, pero no quiero llorar ahorita, ¿sabes? ¿Qué parte de mí creo que los momentos donde de cierta forma siento miedo? Pero no miedo como de terror, sino miedo de nervios, tipo cuando empiezas algo nuevo, que te da muchos nervios y que te da miedo que puede pasar. Creo que creo que en esos momentos todavía necesito a mi papá. O sea, lo busco, pues, como de que un abrazo me haría sentir mejor, ¿sabes? Creo que en esos momentos. Número 4 y última. ¿Qué te gustaría que él supiera de ti ahora? Y yo, que tengo examen mañana, fíjate. Ahorita que me acuerdo. Deseame suerte. No, vuelvo a repetir de que estoy orgulloso de él, de que sí, como ya dije en algún punto, sentí muchas cosas negativas hacia él, pero hoy tuve la oportunidad, o en este punto de mi vida, tuve la oportunidad de sanar tantas cosas. Lo que siento por él es mucho agradecimiento, mucho amor. Es que la palabra amor me suena tan, ¿cómo se dice? Tan cursi, pues, y me hace sentir raro. Pero, o sea, que lo quiero mucho, pues, que últimamente, o en este punto de mi vida, he pensado mucho en nuestra situación. He tenido mucho tiempo para reflexionar, que estoy feliz de haberme dado cuenta de todo eso en este momento y no en un momento donde lo extrañara y no le pudiera dar un abrazo, ¿sabes? Y que me siento bien de que esto esté pasando
hoy, pues, en este momento, que agradezco todo. Y es que ya ahorita que soy más reflexivo, sé que no era la manera de aprender, que todos estos problemas no eran la manera en la que yo tenía que aprender, que yo tenía que crecer. Sin embargo, es algo que pasó, que tuvo que pasar, que aprendí mucho y es lo único con lo que me quedo, pues con todo lo que he aprendido de todas estas situaciones y que tuve la oportunidad de sanarlas. Y ya. Y con eso llegamos al final de este episodio. Siempre fue muy duro hablar de esto, la verdad nunca había tenido como ese chance de, digamos, profundizar. Ahorita tener este espacio que me llena mucho el corazón, este espacio porque me da la oportunidad de expresarme, ¿sabes? Y al mismo tiempo intentar aconsejar a otras personas o darle mi perspectiva a otras personas y ojalá les sirva, pues. Si llegaste hasta aquí, gracias por llegar hasta aquí. Si es la primera vez que escuchas este podcast, te invito a compartir este episodio si sientes que alguien pudiera necesitarlo porque entiendo que a veces solo necesitamos saber que una persona nos entiende, que ha vivido una situación similar para sentirnos acompañados. Entonces, si sabes que alguien puede necesitar esto, pues ahí se lo mandas o solo lo compartes porque te gustó, no lo sé. Si quieres seguirme a mí o al podcast en nuestras redes sociales, los links están en la descripción de este episodio. Ya sabes, yo soy Alex y nos vemos en el próximo episodio de Las Flores, el podcast.